Estimadas amigas y amigos oyentes de Radio Sarasvati, sean ustedes muy pero muy bienvenidos a un nuevo episodio del espacio El Artista Consciente de la Semana. Hoy tenemos el placer de presentarles a una nueva artista invitada. Ella es una devota de Krishna, donde con su arte e inspiración transforma desde la naturaleza bellas creaciones. Demos el pase a Ragatmika Bhakti y a su entrevistada. Aquí comienza el espacio El Artista Consciente de la Semana, en Sarasvati Radio, la radio consciente. Hoy en Radio Sarasvati tenemos una invitada muy especial. Se trata de Dhenumati Devi Dasi. Ella es una joven estudiante de artes visuales de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Allí conoció las artes de la cerámica, una de sus principales pasiones, y en 2018 vivió en un templo Gambira de Colombia, donde tuvo su primer acercamiento a los saberes ancestrales de la tierra. Luego regresó a Chile inspirada por los saberes ancestrales de madres y devotos de conciencia de Krishna y también por la sabiduría de las tribus andinas. A través de la cerámica y su arte consciente comenzó a investigar las técnicas ancestrales de las distintas culturas y lugares para así aprender y llevar este arte al mundo actual. ¿Cómo estás, Dhenumati? Bienvenida a Radio Sarasvati. Haribol, madre, mucho gusto. Buenas tardes. Estamos desde Catemu, una finca ecológica acá en Chile, en la zona central, y muy agradecida por esta invitación y poder ser parte de esta entrevista de artistas conscientes a través de Radio Sarasvati. Hare Krishna Mataji, un gusto tenerla aquí en nuestra Radio Sarasvati, la radio consciente. Y lo primero que nos gustaría conversar con usted es, como le preguntamos a todos nuestros entrevistados, y es que nos cuente cómo comenzó a interesarse por la cerámica, por el arte consciente. ¿Cuándo surgió esta inspiración, esta inclinación hacia la creación de piezas artísticas con una inspiración consciente? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. Recuerdo que cuando volví a Chile, después de haber estado viviendo un tiempo en Colombia y también en Perú, como se me empezó a desarrollar ese anhelo de querer trabajar con la tierra y el rescate con la sabiduría ancestral, naturalmente cuando volví a estudiar a la universidad, necesitaba como enfocar mi trabajo, ¿cierto?, hacia algo relacionado a lo que yo había querido como una sabiduría al respecto de cuidar la tierra y por ende cuál podía ser mi camino y mi servicio como ser humano aquí, ¿cierto? Entonces, si bien es cierto, yo antes de salir de viajes, yo en la universidad ya trabajaba con generalmente para armar las esculturas que hacía, las trabajaba con ramas que encontraba en la calle, salía a colectar semillas, hojas, cosas de la naturaleza. Y por ahí mi imaginario, cuando estuve estudiando, fue desarrollar todo a través de la naturaleza. Naturaleza muerta, ¿cierto? No naturaleza viva, sino que tomaba las cosas de la naturaleza que ya no se usaban para transformarlas en piezas que me sirvieran para exponer en la universidad. Eso era muy bien acogido por mis profesores, les gustaba bastante mi trabajo artístico y bueno, por cosas de la vida decidí congelar y darle un sentido también a eso que yo hacía como de forma natural, que era la colecta de objetos de la naturaleza. Pero sentía que le faltaba como una teoría más concreta y por eso empecé a investigar ya con la necesidad de querer ir a lugares que sintiera yo que me podían enseñar
ese conocimiento, ¿ya? Fue ahí que llegué a conocer la Universidad de Sabiduría Ancestral en Colombia y por ende también mi primer acercamiento con la permacultura y la bioconstrucción, que la bioconstrucción trabaja mucho con lo que es el adobe, ¿cierto? El barro, y eso me pareció súper importante para rescatar como conocimiento de autonomía para una sociedad. Entonces, cuando vuelvo a Chile, quiero llevar todo ese imaginario que había adquirido, pero con equilibrio en la universidad. Y conocí el ramo de cerámica, que yo dije, ya, perfecto, creo que esto es lo que tiene tierra, creo que me va a servir para comenzar a investigar también sobre los distintos tipos de arcilla, poder construir cosas con tierra y teniendo una base sólida, ¿cierto? Para desde ahí comenzar a construir. Y así fue como me empezó a interesar la cerámica. Entonces ya con esa visión yo decido volver a Chile y el año 2020 comencé por mi propia cuenta a estudiar la cerámica, pero tratando de encontrar profesores que me pudiesen enseñar esa forma de, por ejemplo, quemas con leña de distinto tipo, ¿cierto? Distintos tipos de quemas y colectar arcilla de forma natural también. Y así he ido como desarrollando poco a poco esa visión hacia donde quiero dirigir mi trabajo con la arcilla. Y también me gustaría quizás añadir que fue en la universidad que conocí a un grupo también de ceramistas, unos chicos que iban bastante al taller y hicimos un viaje hacia Perú, es el año 2020. En el cual conocimos a varios ceramistas de Latinoamérica que cada uno exponía como su forma de construir manualmente las piezas, y también fue mi primer acercamiento con la técnica un poco más ancestral de la cerámica, que era construcciones de horno de barro, que se hacían las quemas de leña, y entonces también se me abrió como esa visión de poder unirme como a ese movimiento de la cerámica, pero también más ancestral, no tan así como la cerámica gres o cerámica como más de universidad o más, podríamos decir, de fábricas que tienen arcillas que uno compra, ¿cierto? Que más con hornos eléctricos. Entonces también en ese viaje me sirvió mucho para aprender mejor técnicas de construcción, un imaginario se me desarrolla también distinto, pude compartir con más ceramistas y también conocí la arcilla y los hornos de leña. Ciao, ciao. Madre Govinda. Hacemos un pequeño alto en la entrevista de El Artista Consciente de la Semana. Hoy estamos presentando a Dhenumati Devidasi. A continuación te presentamos una canción de una de nuestras invitadas a nuestra radio. Presentamos a Radhadasi Devidasi con la canción Madre Tierra en Sarasvati Radio, la radio consciente. De su inmensa tolerancia, este cuerpo y el agua nos dio. Es el techo y el diario sustento. Es la fuerza también el perdón. Nos ama con infinita paciencia. Pachamama, Pachamama, yo te piso y tú me amas. Yo te ensucio y tú me bañas. Yo te daño y tú me guardas, Madre Tierra. Yo soy el ángel de tu guarda, Madre Tierra. Yo soy el ángel que te guarda. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, Madre Tierra. Ella es la Madre Tierra, nuestra gran Pachamama, de toda vida reina. Pachamama, Madre Tierra. Bosque de Dios, ya casi no escucho tu voz. Te llenaron con los autos y la polución. Te cubrieron con cemento la fuente del alimento. Contaminan tus aguas, nuestra fuente de sustento. Cortan tus árboles, ¿cómo aguanta hasta el tormento? Yao, ¿cómo aguanta hasta el tormento? ¿Cómo aguanta hasta el tormento? Insectos y aves cantan en su honor por la vida de todos nosotros. Las montañas
estancado solo por la ambición. Te hemos explotado, no nos perteneces, dependemos de tu amor. Tú nos brindas el refugio y nos das la protección. Eres vida, pues me das respiración. Eres todo, pues sin ti no existo yo, pues sin ti no existo yo. Madre tierra, Pachamama, Pachamama, madre tierra, Pachamama, Pachamama, madre tierra. Madre tierra, Pachamama, Pachamama, madre tierra, Pachamama, Pachamama, madre tierra. Juntemos nuestras manos por nuestro ecosistema, por los ríos, los nichos y hasta por las ballenas. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Pacto mundial consciente que este sea nuestro lema. Madre tierra, yo ya no quiero más guerra. Madre tierra, ya no queremos más guerras. Junto a Santa Sónico. Pachamama, madre tierra. Ya escucho Sarasvati Radio. En Sarasvati Radio, la radio consciente. Te invitamos a conocer un nuevo espacio de músicos y artistas conscientes. Estamos presentando El artista consciente de la semana. Retomamos la entrevista del artista consciente de la semana, junto a Madre Ragátmica y su entrevistada Dhenumati Devidasi. En Sarasvati Radio, la radio consciente. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Sarasvati Radio. Qué interesante esto que nos cuenta Mataji de cómo pasó de recolectar semillas, hojas y demás para hacer esculturas, esto que usted le llama cosas de la naturaleza muerta, a pasar a hacer cerámicas con la tierra, ¿no? Como parte de la naturaleza viva. Y quería que nos comparta qué tiene la cerámica en esto de la unión, el vínculo profundo entre la artista consciente, el ceramista, y la madre tierra. Perfecto, sí. Una de las cosas que me he dado cuenta, con el cual se trabaja directamente al poder trabajar con la arcilla, es un tema que tratamos bastante entre la comunidad de ceramistas, que es la descolonización de los sentidos, ¿ya? Descolonización de los sentidos es un término súper interesante de abordar, ya que para salir, es como volver, ¿cierto? Volver como a salir de lo concreto, salir del cemento, y tenemos que hacer ese salto de decir, ok, entonces ahora necesitamos movernos hacia entornos naturales, y al movernos hacia entornos naturales tienes una conexión con ya la naturaleza, ¿cierto? Y también para colectar la arcilla tú necesitas como también sentir la tierra, experimentar con ella para saber qué tipo de arcilla o con qué material tú te estás relacionando y saber si te va a servir. Y así también vas como
recordando nuevamente como los sentidos desde el aspecto de la conexión con la naturaleza. También, por ejemplo, el trabajo con el mismo fuego, el elemento fuego para la quema, el viento también es muy importante, el agua. Entonces trabajamos con los 4 elementos de forma concreta para poder así realizar un objeto. Y ese objeto, lo que yo me he dado cuenta es que tú también no solamente estás elaborando un plato o algo que te va a servir, sino que también a medida de que tú vas a ir elaborando ese objeto, a las personas que te están viendo tu trabajo hoy en día en redes sociales se ve que la gente estamos conectando todo, ¿cierto? La gente se va a interesar también por la historia que tú le cuentas, ¿cierto? Por dónde viene, de dónde viene esa arcilla, en dónde estás desarrollando tu oficio, qué lugares estás visitando. Entonces, ese también es una forma de llevar un mensaje, de reconectar a la gente hacia los saberes de la tierra, los saberes ancestrales también. Entonces ahí siento que puedo como hacer un enlace con convertir un oficio en una forma de comunicar naturalmente y reconectar a la gente con la tierra. Y a la gente le gusta mucho, entonces es divertido ese diálogo que se genera y que a la gente naturalmente también le interesa. Se le hace de una forma interesante, atractiva, porque está desarrollado a través del arte. Y el arte es eso, es una belleza natural. Entonces a la gente, su ojo, sus narices, sus sentidos se van a ir hacia lo bello siempre. Y se le genera uno puede lograr transmitir un mensaje de forma natural también para ellos y que la pueden recibir de buena manera. Y bueno, en el desarrollo como de este oficio también he logrado como percibir justamente eso, que mi estilo de vida se ha tenido que ir modificando también. Mis propias acciones, mi propia forma de vivir el día a día se tiene que ir modificando para poder así desarrollar de mejor manera este mensaje también. Ya no me sirve vivir en una ciudad quizás, porque si quiero comenzar a trabajar con arcillas naturales, me va a comenzar a servir que me mueva hacia afuera de las ciudades, busque lugares que hayan lagos, que hayan ríos, que hayan montañas, para así poder colectar las cosas naturalmente. Me va a servir lugares donde hayan árboles que me van a dar leña para quemar, y así naturalmente mi entorno comienza a cambiar y también mi vida. En esta búsqueda, Matashi, de reconectarnos con la madre tierra, como la madre que nos provee, que nos nutre, que nos sostiene y de la cual nosotros somos parte, nos gustaría que nos cuente cómo hace cuando tiene que comenzar a reconectarse y a encontrar la arcilla de la tierra, y que nos cuente ese proceso tan sagrado de crear una pieza artística. Bueno, justamente estaba meditando en eso. Justamente cuando voy a crear algo, una de mis clases que tuve en la universidad fue eso, cómo abordar en el arte contemporáneo quizás una memoria antigua también. Y una de las grandes preguntas que siempre tuve, que me hicieron en esa clase, fue ¿de dónde vienen los objetos que nos rodean hoy en día? ¿Ya? Y por ejemplo, ahí se abre el imaginario de comenzar a pensar, claro, de dónde venían estas formas que nuestros ancestros en los museos de arte precolombino, ¿cierto? De tribus ancestrales, de dónde venían esas formas tan de seres, ¿cierto? Tan ritualístico, que tenían su cerámica o sus textiles, sus cosas, sus culturas, ¿cierto? Entonces, en eso de rescatar como estos guardianes, estos seres que tienen rostros, que tienen ojos a veces en blanco, que están en trance, que sirven para implementar esa forma dentro de la cerámica utilitaria y ritual que tenían esos pueblos, yo quise como un día rescatar una de esas formas muy tradicionales que son, en ese entonces yo no sabía para qué era, pero era como un jarro que tenía un mango arriba con 2 bocas, ¿ya?
y abajo había un rostro, ya, de una persona, de un ser. Y ese rostro yo lo volví a dibujar, lo volví a rehacer con mis manos, lo dibujé y me imaginé que podría ser como un objeto que fuera un sahumador, ¿ya? Y ese fue como mi primer sahumador y mi primer objeto como hecho en cerámica, a partir de un estudio de formas ancestrales. Es una tribu que es de Calima, de Colombia, que también era ceramista esa tribu. Entonces yo tomo esta imagen que vi en un libro que me regalaron unos ceramistas, la tomo, la llevo a un dibujo y empecé a imaginar, ¿y para qué hubiese servido este elemento? ¿Para qué? ¿Y para qué me puede servir hoy a mí? Entonces, en vez de hacer solo un objeto, con esa forma yo lo que hice fue dividirlo en dos. Saqué la parte de abajo como si fuera un plato, contenedor de incienso de cono, me imaginaba, o algo para quemar, y que encima yo ponía su cabeza, su rostro, y así iba a salir el humo por estos orificios que tiene arriba en su cabeza, ¿cierto? Y así fue que nacieron los guardianes del humo, que están en mi página de Instagram. Y bueno, la gente, yo en ese momento monté en Instagram toda una, podríamos decir que hice un montaje, puse un telón negro, puse velitas, aromas, música, como que quería contar un relato en torno a esos guardianes, que eran guardianes del fuego, del humo, ¿cierto? Entonces a la gente eso le pareció muy interesante y tuvo muy buena recepción ese resultado. Y por ende la gente también me empezó a pedir que hiciera más de eso y yo también lo empecé a hacer más. Y a partir de esa idea inicial de Guardianes del Humo como de cabeza y plato, quise hacer otros pero que fueran solamente sus cabezas y que arriba de sus cabezas tuvieran los platos para sahumar ya cosas más grandes, ¿cierto? Ya más estilo sahumador copalera y abajo los rostros de estos seres. Y ese fue otro gran hallazgo porque dentro de uno de los talleres que tomé de cerámica me habían pasado muchos libros y que para dar un taller que fue acá en Chile, que vi presencial, me empecé a buscar como referentes para poder darle a las personas en sus dibujos, o sea, en su imaginario, ¿cierto? Y encontré un sahumador que era antiguo de la cultura Vicus, si no me equivoco, de acá de Latinoamérica, que era de la misma forma, o sea, no eran iguales los seres, pero el ser tenía la lengua hacia afuera, mostraba sus dientes, tenía sus ojos abiertos como en trance, y arriba de su cabeza estaba el plato donde sahumaban las hierbas medicinales de esta tribu. Y dije, no, esto es una locura, o sea, igual no solamente tenemos que buscar, sino que si vamos hacia nuestros adentro en el proceso artístico también van a salir memorias quizás de otras cosas que hemos vivido antiguamente. Y al final eso éramos nosotros también, como que esos ceramistas o esos pueblos ancestrales aún viven dentro de nuestro ADN, en nuestra memoria. Y en el proceso artístico lo podemos manifestar. Y dentro de lo que es la recolección de la arcilla, principalmente es ir hacia vetas arcillosas, ir hacia lagos, ¿cierto? O hacia lugares que te diga un amigo, oye, aquí ya hay arcilla, y uno va y colecta y hace algunas pruebas, ¿cierto? Para ver cuáles son las cualidades de esa arcilla, qué te va a dar la posibilidad de hacer y eso. Algunas arcillas que he experimentado han sido con arcillas en Osorno, una arcilla media blanca que cuando se tostaba quedaba rosada pálida, otra arcilla que con las cuales he experimentado ha sido de Quinchamalí, acá una zona alfarera de Chile, que me sirvió para hacer un horno. Arcillas amarillas de Río Bueno, del sur de Chile, y así. Bueno, dentro de lo que son las arcillas hay distintos colores también, entonces también sirve para hacer pigmentos, distintos objetos. Matashi, ¿y podría compartirnos cuáles son las piezas que usted crea? Porque he visto en su Instagram que veo platos, veo vasos, veo sahumadores. Si nos podría contar, mencionar y describir cuáles son las piezas que hace
y los usos que se le dan para ceremonias sagradas y bueno, para la vida cotidiana. Bueno, los primeros objetos que comencé a desarrollar dentro de la cerámica fueron realmente maceteros. Entonces, ¿por qué fueron los maceteros? Porque sentía que quería partir por cosas que no fueran cosas del comercio chino, ¿cierto? Y que las cosas tuvieran un significado mayor, en el sentido de que no es plástico, ¿cierto? Sino que ya es barro, es un trabajo de manufactura también. Entonces, lo primero que hice fueron unos maceteros que eran con rostros, y a eso yo le llamé espíritus de las plantas. Espíritus de las plantas, ¿por qué? Porque me imaginaba que cada plantita que iba a ir dentro de esos maceteros, lo que yo trataba de plasmar en ellos eran sus rostros, como si hubiese un ser, ¿cierto? Que no eran solamente plantas, sino que era un alma la que habitaba ese objeto. Y desde ahí también empecé a desarrollar como esa idea de seres, etc. Después empecé a desarrollar platos utilitarios también, con rostros. Empecé a desarrollar materas con rostros también, todo en torno a seres. Máscaras también para muralla, para decoración, sahumadores con rostros también, y así. Y bueno, pueden ser objetos de uso cotidiano, ¿cierto? Como los platos, las cucharas, los vasos, los mates, las tazas, etcétera, los maceteros. O también, una de las cosas que más me gusta a mí en verdad y he encontrado en el camino son las cosas más como ritualísticas, y a esto me refiero a los sahumadores y objetos que te sirvan para quemar hierbas medicinales, para sahumar espacios, para quemar aceites aromáticos. Y bueno, también con el barro he podido ir desarrollando ya cosas más grandes, que son los hornos también de barro, que también me gusta mucho, un trabajo súper lindo también con la tierra. Y bueno, lo que son las cerámicas más rituales, las personas las suelen ocupar para limpiar su espacio, hacer ramilletes de plantas aromáticas, por ejemplo, el romero, la menta, manzanilla, trozos de naranja, rosas, jazmines, etc. Dependiendo de lo que quiera la persona, ¿cierto? Generan como su ramillete y lo queman en esos recipientes, o también carboncillos para limpiar, carbón de vegetal, etc. Y bueno, hay mujeres que se dedican a eso y hombres también, y me piden para poder complementar así sus rezos, sus altares con esas formas. Hacemos un pequeño alto en nuestro espacio, el artista consciente de la semana. Hoy estamos junto al artista Denumati Deividasi. A continuación, te presentamos al grupo Seinekun con la canción Madre Naturaleza en Sarasvati Radio, la radio consciente. Leproso de hielo botando candela. Llego a Bogotá, leproso del hielo para Navidad. Con qué absoluta ceguera se despertó un día el hombre a organizar un sistema para vivir, administrando poder y muerte, creando leyes para destruir con la falsa premisa de progresar en materiales y tecnología que solo acaban con la vida del planeta y su energía. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Escuchemos la ley del origen, estamos hechos de
del agua y la tierra. En su vientre nos creamos, gracias a ella nos alimentamos. Agradecemos por sus frutos, por las montañas que ves, también por el aire que respiras y por el agua que nos da de beber. Cherut de la montaña, llego a Bosconia, llego a Gamarra, le preso del hielo por el Magdalena. Llego a Barranca, le preso del hielo botando candela. Llego a Bogotá, le preso del hielo cuando volverá. Sistema que crea la vida, donde todos somos iguales. Revivamos la única regla, amando a la tierra como hacían antes. Lo ha enseñado sin conciencia, naturales aprendido en la ignorancia. La vida que construye paz es la que ama y respeta la libertad. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Soñé que el fuego nevaba, soñé que la nieve ardía, soñé que tú me querías, soñé Colombia. Cantamos por la defensa del equilibrio de la madre tierra, unidos por los derechos de los mayores que la respetan. Escuchemos la ley del origen, estamos hechos del agua y la tierra. En su vientre nos creamos, gracias a ella nos alimentamos. Agradecemos por sus frutos, por las montañas que ves, también por el aire que respiras y por el agua que nos da de beber. Cherut de la montaña, llego a la dorada hasta Facatativá, le preso del hielo botando candela. Llego a Bogotá, le preso del hielo para Navidad. Yo escucho Sarasvati Radio. En Sarasvati Radio, la radio consciente. Te invitamos a conocer un nuevo espacio de músicos y artistas conscientes. Estamos presentando El artista consciente de la semana. Retomamos la entrevista del artista consciente de la semana, junto a Madre Ragátmica y su entrevistada Denumati Devidasi. En Sarasvati Radio, la radio consciente. Claro, Matashi, no es plástico, es arcilla. Su forma, su tecnología de producir es sostenible, es sustentable, es ecológica, amigable con la tierra porque es parte de la tierra. Y otra cosa que nos gustaría que nos cuente en su experiencia con las culturas ancestrales y las tribus andinas es qué tienen en común las culturas ancestrales y las comunidades originarias con la cultura Vaishnava, la cultura védica de conciencia de Krishna. ¿Qué nos podría decir? Bueno, una de las cosas que siento que tiene más en común, es todo. Siento que prácticamente tienen distintos nombres, Dios, ¿cierto? Krishna, se le ha dado distintos nombres según la cultura. Pero si somos capaces de estudiar la filosofía Vedanta, ¿cierto? Desde el inicio nos damos cuenta de, antes de que ocurriera el Pangea, éramos solo un continente, que era llamado el Mahabharata, ¿cierto?
Bharata, la tierra de Bharata. Bueno, ahí me corrige si me ando equivocando un poco con esa información, pero entonces podríamos decir que todo, la raíz de también los ritos que tienen estas culturas andinas y pueblos originarios, ha venido también de una misma raíz que es de allá, de los Vedas, ¿cierto? Y una de las cosas que justamente hoy día iba conversando con un devoto que me pareció súper importante es el fuego. Es muy interesante porque gracias al fuego nosotros podemos quemar la tierra, ¿ya? Y compartíamos que justamente para una de las culturas en Bolivia el fuego no se mira, ¿ya? No se mira porque se supone que es cuando la tierra está comiendo, ¿ya? Y justamente para la cultura Vaishnava también la cosa es algo similar. Se dice que el fuego es la boca de la tierra, es por donde la tierra está comiendo para la cultura Vaishnava. Entonces a mí me hace un sentido total todo esto de la cultura Vaishnava, la filosofía Vedanta, con las tribus ancestrales de acá, de Sudamérica, o de América, o Abhyayala, como le queramos llamar y como resuene llamarle nosotros a esta tierra. Entonces, a mí también yo hacía la relación con lo que es la cerámica, porque la cerámica tiene que pasar por un fuego, y muchas veces también ese fuego te cobra algunas piezas, ¿cierto? Como que algunas piezas se rompen, y eso es lo más normal que ocurre, porque como decimos en la cultura Vedanta y en la de los sabios de nuestro territorio, la tierra come a través del fuego. Entonces también yo siempre ofrendo una pieza para que el fuego se la coma, y la tierra también, y siempre ocurre que se rompe alguna pieza de la producción. Entonces por ahí como que se hace una similitud. Quizás cuantas otras cosas más, pero que yo ya no manejo tanto, pero sé que existen las direcciones, ¿cierto? Los saludo a las 4 direcciones, hacia arriba y hacia abajo, tanto para la cultura Vedanta como también para la de América y así, cosas que voy a ir aprendiendo durante el tiempo. Por ejemplo, levantarse temprano también. Eso es para todas las culturas, cosas que ocurren a cierto horario, etc. Y bueno, más que nada también el respeto y reconocer, ¿cierto?, a todas las entidades vivientes, a todas las entidades en verdad que habitan este espacio como seres, como personas. Por ejemplo, en la ciencia confidencial del Bhakti Yoga, justamente en el capítulo 4, se habla sobre la personalidad del viento, ¿ya? O del dios del cielo, que antiguamente se le ofrecían rituales hacia Indra, que es el dios del cielo, para que hubieran lluvias, ¿cierto? Entonces ahí Srila Siddhar Maharaj, que es el que relata, es el que escribe ese libro y relata esa historia y hace sus comentarios respecto a eso, nos cuenta que todas las cosas tienen una personalidad, pero nosotros no lo podemos ver con estos ojos burdos de la materia y que todo lo cubre, ¿cierto? Todo lo espiritual lo cubre. Entonces, si pudiéramos ver con otra mirada más espiritual, nos daríamos cuenta que el viento tiene una personalidad que lo rige. Las aguas, la tierra, hasta las piedras son algo importante, como Giri Govardhan, ¿cierto? Entonces, a través de eso también siento que cada objeto que nosotros vamos a empezar a trabajar o a tener en nuestro, podríamos decir, en nuestra vida, va a tener una energía, y por ende también la cerámica directamente tiene la energía de la tierra. Es una cosa muy loca. Entonces también se manifiestan como estas personalidades de la tierra. Así es, Mataji, la estaba escuchando, y en esto de que hasta las piedras tienen su personalidad, y la importancia de reverenciar y agradecer a todos los elementos de la naturaleza, de la tierra y del cielo,
por sostenernos, por acompañarnos, por permitirnos estar aquí gracias a la misericordia de Krishna. Y lo último que le quería preguntar era de qué manera había influido, o usted siente que ha influido, su iniciación con Srila Bhaktikavya Tulananda Acharya Maharaj en su inclinación hacia desarrollar este arte consciente a través de la cerámica y la madre tierra. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, creo que es muy importante para mí esta iniciación que Gurudeva Tulananda me pudo dar, ¿cierto? Esa misericordia de poder servir junto a los devotos en un lugar como en el que estoy ahora, que es Katemu, ya que yo siempre también busqué eso también. Busqué la comunidad, busqué hacer vida espiritual, además de trabajar con la tierra. Si no tuviera también mi sustento en el plano del celestial, podríamos llamarlo, en el plano celeste, nada de esto sería posible acá en la tierra, en la manifestación. Entonces para mí lo espiritual también es muy importante para desarrollar todo esto. Y el trabajo en equipo, el trabajo en familia, en comunidad, en una comunidad que sea consciente, ¿cierto? Donde no hayan actos ilícitos de drogadicción, donde no haya alcoholismo, donde todo se vuelva un poco más hacia la chacota, como decimos aquí en Chile, sino que ya hay un plano de conciencia desarrollado hacia el amor, hacia la pureza, hacia el cuidado de nuestro cuerpo, que es un templo, y también de la tierra y del lugar donde habitamos, donde la espiritualidad y los actos sagrados son llevados día a día, no solamente como cuando me acuerdo, sino de reverenciar o de agradecer, sino que también día a día yo lo estoy haciendo en mi vida. Mi vida ya se vuelve una cotidianidad en lo espiritual, pasa a ser una vida espiritual, ¿cierto? Entonces Gurudeva, yo estoy muy agradecida con él, porque me abrió las puertas hacia esta familia que es muy linda y que me ha podido apoyar en este proceso de generar saumadores, por ejemplo, para la comunidad, para las actividades que se van a hacer aquí, poder también prestarme un espacio donde yo pueda ejercer talleres para enseñarle este conocimiento ancestral a las personas, y también esas personas tengan ese acercamiento hacia la tierra y hacia la espiritualidad directamente hacia Krishna. En eso y bueno, cuánto quizás más ha influenciado Gurudeva en mi vida, sí, también en su paz, en su calma, en su templanza, en su amor incondicional, ¿cierto? Así ha influenciado Gurudeva en mi vida. Y siempre anduve buscando también ese maestro que tuviera esa certeza de saber dónde yo iba a estar bien. Y siento que por el momento ha sido maravilloso y muy agradecida siempre. Mataji, muchísimas gracias por haber tenido esta entrevista aquí con nosotros en Radio Sarasvati, la radio consciente, y ser nuestra artista destacada de la semana. Invitamos a todos los oyentes de la radio a que puedan conectarse con la madre a través de sus redes sociales. Ella tiene una cuenta en Instagram que es Kausak con Q-Ila con doble L, donde podrán apreciar sus obras de arte y podrán conectarse con ella para que les dé más precisiones acerca de toda su obra artística. Y también invitarlos porque la madre dicta talleres de cerámica en forma virtual y bueno, cuando se levanten las restricciones de la pandemia, en forma presencial también. Ya nos va a estar informando oportunamente sobre eso a medida que salgamos de este contexto. Así que madre de Numati, Devi Dasi, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es una alegría que nos podamos encontrar en este espacio virtual entre Argentina y Chile. Y bueno, seguimos comunicadas de aquí en adelante para todo lo que pudiese acontecer. Hare Krishna, Hare Bol y muchas gracias. Ya, y muchísimas gracias por su compartir. Ha sido un muy grato momento. Muchas gracias a todos los oyentes y de todo corazón espero que les pueda gustar esta entrevista que con mucho amor hemos preparado. Y eso, que lo disfruten. Hare Krishna, madre, reverencias, saludo a todos, Hare Bol. Hemos llegado al final de nuestro espacio, el artista consciente de la semana.
Hoy tuvimos el agrado de presentarles la entrevista realizada a la devota de Krishna, Dhenumati Devidasi. Muy pronto estaremos con otro e interesante artista invitado. Desde ya, te dejamos a que sigas en la compañía de la programación de Radio Sarasvati, la radio consciente.